Mira las camas. Esto es turbio, ¿eh? Esta manta se nota que de la época era de dinero, gente de dinero, ¿no? Mira el escritorio este. Fíjate que todos los muebles son todos en relación, todos tienen un acabado parecido. Igual que el cabecero de la cama que está ahí. De 1904, chicos. ¿Esto es un pijama? Sí. De varón parece. ¿No serán gafas para la piscina de natación y le falta la correa? Y aquí igual, fíjate, todo el estampado, el acabado es igual que la habitación de al lado. Está guapísimo todo. O sea, yo creo que eran de dinero aquí, ¿eh? De camino a la casa abandonada, por el camino, hemos encontrado una especie de... como un santuario de alguien que ha fallecido. Aquí hay una cruz. Y también las flores son artificiales y también hay dos vírgenes. Supongo que aquí en su día ha fallecido alguien y le pusieron este monumento aquí, ¿no? Y esto de aquí es una cruz hecha de madera. ¡Vamos! También te digo, por aquí no pasó un coche desde hace muchos años, ¿eh? Esto es un camino de vehículos. Y mira cómo está la maleza. Vamos a bordear toda la vivienda, chicos, para ver si encontramos el acceso directo. Pero yo creo que va a ser por aquí arriba, ¿eh? Ya hemos encontrado el acceso y era justo bordeando la vivienda. Aquí se ven los escalones, que el paso del tiempo ha hecho que desaparezcan con tanta maleza. Y mira cómo está el drago ese rompiendo el muro, las raíces, ¿eh? Esto va a ceder al final por las raíces del drago. ¿Drago canario? Esto puede tener muchos años, este árbol. 200, 300 años y no me quedo corto, creo, ¿eh? Los dragos tienen muchos años para que estén así de grandes. Y bueno, entramos por aquí, chicos. Se ha levantado viento ahora, justo. Parece película de terror. Viene una nube negra. Sí, parece que va a llover en breve. Vale, ahora en silencio por si hay alguien aquí. Hola. Ya nos encontramos a pie de la vivienda. Bueno, de la casa. Una casa grande, ¿eh? Se nota que lleva mucho tiempo abandonada, ¿eh? Y mira, esta es la cocina. Exacto. Cocina súper antigua, ¿eh? De color azul. Su lavamanos de la marca Roca. Aquí estaría la llave del agua. Mira el horno. Dentro de la edificación, ¿eh? Este horno es para hacer unas buenas pizzas, ¿eh? Horno de leña. Mira, hay una cerveza antigua adentro. Porque siempre me encuentro tropicales antiguos y formato súper antiguo. Esto es una lata de Severo. Mira la puerta. Sí, pero es más modernita. Qué pasada. No mucho más, pero... Mira platos aquí, la vajilla. Pero ves, esto como que alguien lo rompió, pero otra persona lo intentó poner en forma, ¿sabes? Para ver el dibujo. Sí, pero es raro porque no hay nada más. Pero hay dos platos. Pero no hay nada más. Dudo que alguien haya traído platos aquí. No, esos platos son viejos. Mira, esto es del bombillo. Claro, estaría aquí arriba, mira. Sí, ahí está. Aquí tenía el bombillo y era una casa tan antigua que la luz se construyó después, se instaló después. La lluvia le da el toque al vídeo, la verdad. Pero nosotros aquí no nos mojamos porque tenemos el techo de la planta superior. Esto es una habitación, ¿no? Sí. ¿Se están dando cuenta que para ir de habitación a habitación había que ir por fuera de la casa? No comunicaba por dentro. Sí, sí, sí. Casa antigua total. Mira las camas. Esto es turbio, ¿eh? Vale, por aquí sí comunica por dentro, ¿eh? Aquí está abierto. ¿Cuántos años tendrán estas camas, tío? Unos cuantos. Pues mira, lo gracioso es que quedó con la colcha, pero la colcha también se nota que era de gente de dinero, ¿no? Parece. Sí. Esos tonos de... Sí, tiene un bordado interesante. Me acabas de pegar un susto, Daniel. Me acabas de pegar un susto. No te esperaba ahí. Voy a intentar cruzar. Lo que no sé qué es esto del suelo. Lo del suelo es el relleno de alguna almohada. Ah, mira, esto era un colchón, sí. Está blandito, ¿eh? Sí, sí. Es el relleno de este colchón de aquí. Lo que es raro que, bueno, se ha podrido tanto que se está saliendo, creo yo, del tiempo, tío. Porque tiene pinta que aquí hay otro colchón, otra manta. Son mantas Sí. y mira, y también cojines. Parece lana, ¿no? Igual eran de lana. ¿Esto qué puede ser? Parece que es lana. Parece Sí. una oveja de esquila aquí en el suelo.
Mira, aquí tienen que haber una cantidad de roedores también. Y mira el escritorio. Típico escritorio para escribir tus cartitas y mandarlas al extranjero. Cuando pasen por aquí se van a dar cuenta, pero esto no es una segunda planta, que tienen como una alcoba aquí arriba. Ah, y otra, como aquí encima hay algo, ¿no? Claro, y arriba estaría a lo mejor la zona de almacenaje. Vale, ahora lo miramos. Pero mira, me quiero centrar aquí porque también queda como un marco de algún cuadro o de una ventana, ¿no? Sí. Sus almohadas. ¿Cuántos años puede tener esto, chicos? Y la pared ya también está cediendo. Esto es un peligro, yo creo que se está cayendo por todos lados. Ahí se ve mejor. Y esto es lo que comentaba con Pablo. Esta manta se nota que de la época era de dinero, gente de dinero, ¿no? Por el acabado de la manta, esos estampados. Puede que viviera aquí alguien con muchas tierras, ¿no? Sí, sí. Alguien de dinero. Terrateniente. Estoy escuchando pajaritos. Se escucharon piar. En plan, habrán por aquí arriba, seguro, algún nido. Mira, la cajita esa, ¿la miraste? Creo que esa cajita que está ahí, ¿sabes lo que es? Son fogones, tío. Pues ¿Ves la tubería del gas? Sí, sí, sí. Creo que son fogones, una cocinilla. La que me está sorprendiendo toda la lana esta, lo que sea, por el suelo. Sí, el relleno de los colchones. Aquí Está aquí lleno. vino y lo rompió todo. Mira, un antibiótico o algo. O una vacuna. ¿Ves el botito? Puede ser de pastillitas. No, lo que tú decías. del Antibióticos, líquido de ¿no? la vacuna. O vacunas, sí, donde sacas el líquido de la vacuna. Sí, antes no teníamos los centros de salud, tenían que medicar. Y no han visto la hamaca, ¿verdad? Mira la tumbona, de época. ¿Estás viendo? Eso me lo llevo yo a la cantera. Eso te sirve para las canteras, exacto, la playa de las canteras. Vamos a acceder a la otra habitación. ¿Hay paloma? Sí. Escuché una paloma justo ahora. Ahí arriba. Mira esto, tío. Estos muebles tienen muchos años, chicos. Esto puede ser de 1930, fácil. Y madera, como digo yo, de la buena. Madera de la buena, tío. Por eso sigue aquí. Una caja de fideos y un Fernando Ade. Que tiene líquido dentro, ¿eh? No. Lo que está podrido, sí. ¿Tiene más moho ahí dentro? Fernando Ade. ¿Es un vino? Sí, me imagino. Pues De 1904, chicos. que es lo último que pone, Fernando Ade, ¿qué más? 1904 y Marca detrás registrada. de... Aquí pone algo de una de T. Icari, de Itari... No sé, tío. Iba a buscarlo, pero no hay cobertura. Problemas del siglo XXI. Mira las telarañas, ¿eh? Fideos, que quede claro. No es para tornillos, son para fideos. Y Que no se esto, confunda, el problema, tío, que aquí habrá entrado alguien. Esto tenía la vidriera, ¿lo ves? Y lo han roto, tío. Qué pena. Mira, se lo decía ahí arriba. Sí, es un altillo, ¿verdad? Mira las palomas ahí, ahí arriba. Sí, te hago poquito de eso. Ahí estará el nido, por eso escuché los pajaritos. Mira, aquí habría una escalera aquí tipo... Claro, aquí tendría unas escaleritas y aquí arriba lo utilizarían para almacenar cosas. Exacto. ¡Alejo! A ver. Espérate que te voy a subir. No, está vacío, está vacío. A ver, no hay nada. Este armario para un coleccionista. Es que fíjate que es como si fueran columnas, Los acabados. ¿sí? De templo griego, ¿sabes? O romano. Esas son las córicas. ¿Coritas era? No. Tiene un nombre, ¿no? Hace mucho de bachiller ya. Grecorromana. Pues pueden ser grecorromanas. Esas columnas las vi yo en Roma cuando fui el otro día. Y mira, por dentro hay raíces de los nidos. Estos son raíces que han usado las palomas para hacer los nidos. Qué pasada. Y mira, ¿no se dieron cuenta de esto? ¿Oíste, Pablo? Mira las escobas de la época. Sí. Para limpiar el suelo. Límpiame un poquito, mira, ahí. Límpiame un poquito. Exacto, ¿ves? Era para eso. Pero mira, mármol, ¿eh? Es igual que aquella que había en la otra habitación. Esto de aquí es mármol. Y esto es un espejo, sí. Fíjate que todos los muebles son todos en relación, todos tienen un acabado parecido. Igual que el cabecero de la cama que está ahí. La madera está boba, creo. Va, de ahí ya, yo ya me pierdo el tipo de madera, pero se nota que es madera la buena, tío. Mira el pijama. ¿Esto es un pijama? Sí. De varón parece. Y chaqueta de trabajar en el campo, abrigadita. Hay dos chaquetas. Yo le di una cantidad de polvo, no se aprecia en el vídeo. Bueno, si pongo la linterna sí se aprecia. Ahí se ve, mira. Mira el polvo. Lo que se nota que la lanita aquí de los abrigos, es de Baifo bueno. Se nota que lo hacían Que por son aquí. chaquetas buenas, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Sí, como parecen hechas a mano, ¿te refieres? En plan de calidad. El cabecero de la cama es una pena, pero lo rodaron. Ah, mira, hay más ropa ahí en el suelo. Sí, más abrigos. De punto. Pero aquí se han robado todo ya. Supongo que aquí había un montón de recuerdos de la familia. Estás intentando ver la fecha, ¿no? Sí, el colchón es... De Brooklyn. Viene de Zaragoza. La marca Brooklyn New York pone ahí. Sí, pero Zaragoza. ¿Y año? No sale ningún No, año. de nada. Lo que ya tenía en código de barras, eso ya Viscosa siglo XX avanzado. y polipropileno.
Pero Sí, este colchón se nota que es de los años 80-90. Sí, Sé que puede que la El casa colchón sea es más antigua, moderno. pero que aquí se quedaron hasta los años 90 o... No, sobre todo por el código de barras. El código de barras hasta después de la Segunda Guerra Mundial no estaba muy extendido. Por eso te digo. quizás incluso posterior de alguien que se haya quedado aquí después abandonado. Algún ocupa, puede ser, sí. Sí. Otra habitación, ¿no? Mira el escritorio este. Este es el escritorio para escribir cartas, ¿eh? Aquí debajo guardabas la pluma, la tinta, las cartas, los sobres. Pero es como el reloj del baño. Pero así. Sí, es un reloj de película, ¿eh? De La Bella y la Bestia. Han robado toda la maquinaria, tío. Le robaron toda la maquinaria. Y mira estos banquitos con su mesa en medio. ¿Esto cuánto puede valer? Que es unido, fíjate, va el mismo cuerpo, sí, el mismo cuerpo tienen. Mira los muelles como se están saliendo por debajo. Sí, desmongadísimo. Del peso de toda la porquería que han caído sobre ellos. Bueno, todo esto es caca de paloma. Y fíjate que esto era como una especie de terciopelo. Pero bueno, ya están viendo cómo está. Y aquí igual, fíjate, todo el estampado, el acabado es igual que la habitación de al lado. Está guapísimo. O sea, yo creo que eran de dinero aquí, ¿eh? Era Sí, gente de está dinero. buena. Una finca muy buena de gente de mucha pasta, de mucho dinero. Y esto era como un taller, ¿no? Como... Ahora la oficina. Mira, esos son cunas. Son cabeceros de cunas chiquititas, sí. La habitación de los niños. Botas de trabajar en el campo. Para la lluvia y demás. Pero este escritorio increíble, ¿eh? Donde escribía sus cartitas. Con el mármol, su silla, su pluma, su tinta. Brutal. ¿No serán gafas para la piscina de natación y le falta la correa? O gafas antiguas, ¿sabes? Que no tenía la tecnología para hacerlas. Son gafas, sí. Pero parecen de plástico para la piscina, ¿sabes? Parecen gafas para natación. Pues aquí tiene una pinta que hay más palomas que fuera, ¿eh? Sí, porque todo esto es caca de paloma. Me voy a ver un susto en breve. Pues no hay ninguno ahora mismo, ¿eh? Sí. Mira, esto era como un taller, ¿eh? Hay muchas cosas mezcladas. Aquí hay una cajita donde guardarían algo, el que no sabemos ahora mismo. Pero hay muchas estanterías con partes de tuberías y demás. Yo creo que era como un taller. Sí, esto suena de trabajo porque hay herramientas, hay Esto puede ser una herrería casera. partes. ¿Una herrería? Sí, porque los animales requieren. También. trabajitos. Porque mira la silla de mimbre cómo está, con un montón de tropicales antiguos. El suelo no me fío nada, la verdad, No, yo ¿eh? tampoco. Pero no creo que haya nada más abajo. No, es más tierra que otra cosa ya. Mira aquí la cerveza. Bah, ni se distingue la marca por toda la caca que le ha caído encima. Sellas de mimbre, ¿eh? Entonces a mano, ¿verdad? Coño, que susto. Ahí está el susto. Está tardando. Ah, la pobre se va a volver loca ahora, ¿eh? Va. Deja que salga. ¡No! ¡Otra! Ya está. Vamos por saco. Lo que decía, hay un montón de piezas de cosas. Y mira, ¿esto qué es? Correas de distribución de vehículos, ¿no? O de gomas auxiliares del motor. Algún motorcillo. Y estos puede son ser. algo también de... que no sé. Yo es que cuando vi esto pensé en la herrería. Y porque también vi esto, que a lo mejor era. Que tenía Sí, pero esto acceso para es... hacer fuego, pero no Esto es el pilar del edificio. ¿Has visto la rueda de bicicleta? Que tiene el pedal. Con el pedal y todo. Pero esto es de una bicicleta de niño, un correpasillo de un triciclo. Y esto Sí, es 4x4. sí porque es rueda delantera pero con Sí, pedales. es un triciclo. Sí. Bueno, mira, hay ruedas por ahí también tiradas. Hay jaulas de pájaro. Me voy a acercar. Mira el monto Sí, este. Esto, tío, un toca cada paloma. Sí, qué asco. Eso es un colchón de madera. Porque mira los muelles. Sí. Son jaulas de pájaro antiguas, sí. Y lo que está diciendo Pablo, si esto es un colchón, mira cómo está desfondado. Todos los muelles. Y esto es para la arena, cernir la arena. Esto de aquí. Cernideras, creo que se llama. Corregidme en los comentarios, pero creo que sí. Aquí tenemos un cartel de un concurso. Latas de aceite. Y después aquí también hay... Esto creo que es lana. Sí, mira, aquí es lana. Un montón de lana. Me fío de ti. Y un saco de papas, pero mira, no es un saco de papas como tal. Es una almohada hecha de mimbre. De mimbre no, de paja, de heno. Ahí se ve. Eso es una pesa. Eso es una báscula, ¿verdad? Una báscula. Sí. Mira, es más, aquí va el peso. Aquí pones lo que quieras pesar. Claro. Y ahí está la báscula, lo que le faltan muchas piezas, ¿eh? Además, estas piecitas no pueden ser las que les pueden faltar a lo mejor una báscula para. ¿Puede ser el peso eso? Pues puede ser que cada una pese algo en concreto, Ahí, un kilo, nivelando. y vas nivelando, pues puede ser, sí, Dani. Es posible. Y aquí está el baño. Que es decir que si hay un día de lluvia te mojabas sí o sí. Porque aquí cae todo el agua.
Te tenías que empapar. Sí, mira el váter. Están saliendo raíces del váter. El lavamanos también de época. Lo que no hay ducha, chicos. No. No hay... A ducharse la finca. ¿Será que se duchaban a base de garrafas? En el estanco. Es que no hay ducha, ¿eh? Ni en el suelo veo el plato de ducha. Curioso, ¿no? Y bajando por este murito, chicos, hemos encontrado que continúa la vivienda. Yo creo que eso es para los animales, pero antes de ir para allá, esto era un salón o otra habitación, porque eso es un sillón cama. Pero no quiero pisar mucho porque está bombeado el suelo. ¿No se aprecia en vídeo? A ver, podría ser la habitación de los trabajadores, de los jornaleros. De los jornaleros, ¿no? O de los trabajadores, exacto. Una habitación para pasar la tarde y tal, o la noche. Y hay 2 butacas que le faltan las sillas, las sillas no, las patas a las sillas, mejor dicho. A esas 2 sillas le faltan las patas y ahora como una mesa de comedor, con vistas a los terrenos por esa ventana. Pero ves, aquí quedó esta camita, como que la tenían para pasar el día. Aquí están los animales, ¿verdad? Sí, esto era por los animales. Oye, se ha caído todo, ¿eh? Qué pasada. Y esto es de la lluvia y del viento y demás. Sí, claro. Eso es otra puerta. O sea, mira, Eso da el camino de arriba por donde bajamos antes. pero habría unas escaleras o algo para entrar. Ah, mira las escaleras en el Míralas ahí, exacto. Estarían esas escaleras puestas en la puerta. Cho. Pero ahí se mantienen, ¿eh? Usted está viendo las montañas. Ponte al lado, Pablo, las montañas de caca de paloma, tío, que son enormes. Vamos, Claro, mira, que Pablo mide 1,90, ¿vale? se ponen todas ahí y empiezan a cagar. ¿Qué pasa lo que pasa? ¿Y esa por dónde? Es que es enorme. Ya. Es enorme. Sí, esos son, O sea, esto es años y años de trabajo. esos son de tractor, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero que están gastadas, parece, ¿no? Gastadísimas. Le falta un montón de dibujo. Vale, Y mira cómo por debajo se han quedado han cogido humedad del suelo, parece, ¿no? Sí, sí, que lo han absorbido. ¿Qué pasa, tío? Toda la vegetación que ha crecido aquí por caerse el techo. Mira todas las tejas. Sí, porque fíjate, en esta zona estamos secos. Y en Sí. esta estamos cayendo. Y el techo está hecho de pales, parece, de cajas. ¿Ves que tienen marcas? Sí, BIS las cosas. Sí, de pares desmontados. Mira, Pales desmontados. Importadores, Bosch y Sisti o algo de eso, ¿no? Sí, son de Sixter. diferentes empresas. Ahí dice Bosch. Sí, Sí. te leo yo. ¿Y mira lo que acabo de encontrar aquí abajo, chicos? Para descanse. Uy, pobrecito. Ya se quedó con la boca abierta. El Parece pobre. que está tumbado la Es un pasta. lagarto. Lo que está quemado. Sí. Pero porque está quemado. Le habrá dado el sol. Mucho por el aquí, sol, de ¿no? morirse. El pobre. Pobrecillo. Mira, botellas de vino. Mira, esa botella es moderna. Mira esta. Y esto era una parte de tubería, no sé, como un codo. Sí, un montón de fragmentos de todo un poco, ¿no? Y dejando la gran casa detrás, nos hemos encontrado otras viviendas. Todo esto de aquí tienen sus propios números. Aquí se ve el número 1. Supongo que aquella es otra, aquella es otra, aquella es otra. Y creemos que todas estas casas de aquí eran de los que trabajaban en las tierras de aquí. Los jornaleros. Puede ser. Y aquí está la ducha. El plato de ducha está aquí, aparte. Incluso aquí había un lavamanos también, pero ya no está. Y el techo es de caña. Aquí se aprecia. Voy a intentar ir hasta de aquí a ver si puedo por este camino. Va, pero aquí el techo se ha caído, chicos. No hay Eso techo. está en peor estado, la Sí, verdad. está muy mal estado. Lo voy a grabar. Probablemente hasta los Es materiales más, de construcción aquí hubo sean un peores. incendio, Hubo un incendio. ¿Está quemado? Toda la pared es hollín. ¿Lo estás viendo? Sí. Sí, aquí se quemó algo. ¿Ves? Aquí está el número 1. Pero se ve todo quemado ahí. Entiendo la diferencia en materiales, ¿eh? Estas casas Esta casa es más antigua que la otra, ¿eh? No, lo que se nota es la calidad del material, de quién vivía allí y quién vivía aquí. Sí, aquí eran los trabajadores y ahí el dueño de las tierras. ¿Ves? Pero mira, no hay techo. Se ha caído por el incendio, creo yo. No hay techo en ninguna sala. Y parece que están todas vacías. Por aquí continúa, pero ya llegas al barranco. Todos esos barrancos por ahí arriba. Pero sí están todas abiertas, pero sin techo. Desde aquí se ve también. Vaya cambio de casa. A esta a la otra, nada que ver los materiales ni nada, ¿eh? las alturas de los techos, Sí, sí. el tamaño de las puertas. Mira los verodes cómo están creciendo ahí también. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final
de uno de mis vídeos. Voy a estar al tanto de todos vuestros comentarios y con respecto al pasado vídeo del canal quiero mandar un saludo a Esther Mateu, para Carmen Pérez, Patricia Oviedo, Tony M. Explorer, Halcón Rojo, Ana Ángel, Ivone Orea Ochoa y para Ezequiel Montenegro. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Vamos a intentar entre todos apoyar mucho el vídeo para seguir trayendo casas abandonadas cada domingo y también, obviamente, agradecer a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyarme mes a mes. Y no se olviden seguirme por todas las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, todas ellas en la descripción del vídeo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de sitios abandonados. ¡Hasta otra!